De hoy, de esta noche, gloria a Dios, es una palabra, ¿verdad?, que el Señor pues ha puesto en mi corazón, y esta palabra se encuentra en Marcos 14, en sus versículos 51 y 52. Marcos, el Evangelio de Marcos, capítulo 14, en sus versos 51 y 52, y vamos a leer la palabra en esta noche, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice: pero cierto joven le seguía, cubierto el cuerpo con una sábana, y le prendieron, mas él, dejando la sábana, huyó desnudo. Y en otra versión, en la PDT, dice: soltó la sábana y huyó desnudo. Soltó la sábana y huyó desnudo. Padre, gracias, Señor, te doy en esta preciosa noche por esta tu palabra que ha sido leída, Señor, que ya es bendecida, Padre. Yo te pido que seas tú hablando a través de mis labios. Yo te pido que seas tú transformando corazones, Señor, porque yo sé, Señor amado, que esta palabra tú la vas a enviar, Señor, porque hay alguien que necesita escucharla, Dios mío. Que no caiga en tierra de piedras, de piedregales, Señor, que caiga en tierra fértil, que pueda, Señor, germinar y hacer todo aquello por la cual tú hoy la vas a enviar, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. El tema de esta noche, de esta palabra, le he puesto: cuando se cae la sábana. Cuando se cae la sábana. Gloria a Dios, aleluya. La presión, hermanos, la presión revela lo que la apariencia puede esconder. Escuche, la presión revela lo que la apariencia puede esconder. ¿Y qué significa esto? Que cualquiera puede parecer fuerte. Cualquiera puede parecer fuerte espiritualmente o firme cuando todo está bien. Cuando todo está bien, estamos contentos, estamos gozosos, estamos firmes, ¿verdad? Pero cuando llega la presión, ahí es que se sabe si verdaderamente somos fuertes. La apariencia puede engañar a las personas, pero la presión no. Usted puede aparentar, ¿verdad?, cuando le va bien, que todo está bien, que usted está gozoso, pero cuando llega la presión, ahí usted no puede engañar, porque hay personas que no soportan la presión, la prueba, ¿verdad? Y así como lo que hemos leído, pueden tirar la sábana, la toalla, como dicen. Entonces, cuando llegan las pruebas, las críticas, las pérdidas o las tentaciones, sale a la luz lo que realmente hay en el corazón. Cuando llega la prueba, cuando llegan las críticas, ¿verdad? Cuando perdemos algo, cuando personas se alejan, realmente sale a la luz lo que hay en nuestro corazón. Gloria a Dios. Si hay fe, la presión la hará vidente. Si hay temor, también lo revelará. Si hay orgullo, amargura o falta de confianza en Dios, eso también saldrá a la luz. Cuando tenemos fe y creemos en Dios, sabemos en el Dios que hemos creído, cuando viene la tormenta, ¿verdad?, estamos firmes. La tormenta no nos hace tambalear, ¿verdad? Aunque nos echemos para allá y para acá, pero sabemos en quién hemos creído y sabemos quién es el que está con nosotros. Pero cuando llega la tentación, la tribulación, cuando llegan las tormentas fuertes, ahí sabemos si de verdad tenemos la fe puesta en Cristo. Porque muchas personas, cuando llegan las pruebas, tiran la sábana. Se le cae la sábana. A muchas personas, cuando llegan las tribulaciones, se le cae la sábana, como este joven. Aleluya. Por eso Dios permite momentos de presión en nuestras vidas. Son necesarios esos momentos. No porque Él no conozca nuestro corazón, sino para que nosotros veamos lo que necesitamos ser transformados. Es necesario tener esas presiones, ¿verdad? Para que nosotros nos demos cuenta que necesitamos a Dios,
que necesitamos una transformación, que necesitamos más fe en nuestra vida. La presión no siempre nos rompe, muchas veces nos revela para que Dios nos cambie y nos haga más semejante a Cristo. Eso nos hace muchas veces la presión, ¿verdad? Las pruebas, cuando tenemos esa presión y vemos que no podemos con lo que estamos pasando. Eso nos revela que tenemos que depender de Dios, que necesitamos a Dios en nuestras vidas. Aquella noche no solamente cayó una sábana. Aquella noche cuando aquel joven huyó, no solamente cayó su sábana. Aquella noche cayeron inseguridades, promesas humanas y la confianza que muchos tenían en sus propias fuerzas. Aquella noche cayó la sábana de aquel joven. Pero aquella noche se dieron inseguridades, porque no solo aquel joven tiró la sábana, todos los discípulos huyeron, salieron, todo el mundo cogió por su lado. Aquella noche cayó la confianza en aquel que había andado con aquellos discípulos por 3 años y medio. Cayeron todas aquellas promesas que Jesús le había hecho. El miedo, la presión. Ahora, si vemos el contexto de este verso, de estos versos que leímos, ¿verdad? En Marcos 14, del 29 al 31, cayó la seguridad de Pedro cuando dijo que nunca negaría al Señor. Cayó su seguridad porque cuando se vio en la presión, lo primero que hizo fue el negar al Maestro. Lo primero que hizo fue negar a Jesús. Cuando se vio en la presión, cuando se vio la persecución que le estaban diciendo, tú eres de ellos, se metió en miedo. Negó al Maestro por la presión. Porque él dijo, yo también voy a morir. Cogió miedo. No porque no amara a Jesús. Porque esto no se trata de que no amemos a Jesús. Es que muchas veces la presión, las inseguridades nos hacen alejarnos, nos hacen dudar de aquel que nos ha dado una palabra. Pedro negó al Señor. En Marcos 14:50 cayó la valentía de los discípulos cuando todos huyeron. Todos huyeron y dejaron al Maestro. Todos cogieron su camino. ¿Dónde estaban aquellos valientes? La presión los hizo débiles. Huyeron. En Marcos 14, 51 al 52, que fue lo que leímos, cayó la sábana del joven cuando tuvo miedo. Pero hubo algo que nunca cayó. Escucha bien. Hubo algo que nunca cayó. Y fue el amor y la obediencia de Cristo hacia el Padre. Eso no cayó. Porque Cristo pudo haberse arrepentido. Él pudo, ¿verdad?, coger miedo. Él estaba allí. Porque Jesús, en su humanidad, le dijo al Padre, si fuera posible, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Él también sintió miedo, pero obedeció. Por amor a ti y por amor a mí. Aleluya. Hay personas que leen este texto y se preguntan, ¿por qué Dios dejó escrito este detalle? ¿Qué importancia tiene un joven corriendo sin su sábana? ¿Qué importancia tiene este joven en estos 2 versos? Corriendo sin su sábana. Pero déjame decirte que la Biblia no pone detalles por casualidad. Lo que está escrito en la Biblia no es una casualidad que esté escrito allí. En 2 de Timoteo 3:16 dice, toda la escritura es inspirada por Dios. Estos 2 versos fueron inspirados por el Espíritu Santo de Dios. Estos 2 versos fueron inspirados por Dios, porque toda la escritura es inspirada por Dios. Ahora todo tiene su propósito. Si Dios permitió que Marcos escribiera esto, hay algo que el Espíritu Santo quiere enseñarnos hoy. El Espíritu Santo quiere enseñarnos algo hoy. Este joven aparece en el momento más oscuro. Jesús estaba siendo traicionado,
arrestado y abandonado, traicionado por aquel que se decía quererlo, amarlo, aquel discípulo, por Judas. Fue y le dio un beso, como dicen, el beso de Judas, lo traicionó. Fue arrestado injustamente porque no había hecho nada. Y fue abandonado por todo lo que le seguían. Los discípulos todos se fueron, lo dejaron solo. Ahora no vemos su nombre, no sabemos su historia completa, pero vemos algo que nos representa a todos. Aquí en este texto no dice el nombre, solo dice un joven. Pero este texto nos representa a todos. Un ser humano intentando seguir a Jesús, pero descubriendo su propia debilidad. Somos débiles. Somos débiles. Solo en Cristo somos fuertes. En Cristo somos fuertes. Pero somos débiles. Muchas veces queremos hacer las cosas con nuestras propias fuerzas. Y no podemos. Somos débiles. Por eso es que tenemos que vivir agarrados de Cristo. Por eso es que tenemos que vivir confiando en el Señor. No depender de nuestra fuerza. Porque la sábana se puede caer. Se puede caer la sábana cuando dependemos de nuestras propias fuerzas. Ahora vamos al contexto. La noche donde todos fallaron. Jesús había estado con sus discípulos en la última cena. Él les advierte a ellos en Marcos 14:27. Todos os escandalizaréis de mí esta noche. Todos os escandalizaréis de mí esta noche. Pero ellos pensaban que estaban más fuertes de lo que realmente estaban. Ellos pensaron que estaban fuertes. Muchas veces nosotros creemos lo mismo, que estamos fuertes, ¿verdad? Pero llega alguna circunstancia en nuestra vida que realmente nos damos cuenta que éramos más débiles de lo que pensábamos. Que aquí dependemos de Cristo. En Marcos 14:29 Pedro responde, oiga, aunque todos se escandalicen, yo no. Escuche, Pedrito, aunque todos se escandalicen, yo no. Pedro tenía amor por Jesús, pero no conocía la profundidad de su propia debilidad. Él no conocía la profundidad de su debilidad. Después llegan a Getsemaní. Jesús allí orando, Jesús allí clamando, Jesús allí, sabemos, ¿verdad?, que estaba sufriendo hasta la muerte. ¿Qué estaban haciendo los discípulos? En vez de estar orando con él, estaban dormidos. Así está la iglesia hoy. En estos tiempos donde Cristo está a la puerta, está dormida. Y hay que orar para que haya un despertar espiritual. La iglesia de Cristo dormida. La iglesia de Cristo en apatía espiritual. La iglesia de Cristo adormecida. Y necesitamos un despertar espiritual en estos tiempos donde Cristo viene. Porque Cristo viene pronto por su iglesia. Después aparece Judas con la multitud. Arrestan a Jesús. Y dice en Mateo 14:50. Todos los discípulos dejándole huyeron. Todos lo dejaron. Todos lo dejaron allí. Claro, no estaban orando. No estaban llenándose de la fuerza espiritual para poder soportar lo que venía. Porque déjame decirte que hay que orar y estar revestido del Espíritu Santo para poder soportar lo que viene. Para poder soportar lo que viene. Entonces, después que todos huyen, justo después aparece este joven. Tenemos unos puntos. Punto 1. Puedes estar cerca de Jesús y todavía no estar preparado para la prueba. Este joven se dice que era discípulo de Jesús. O sea, andaba con ellos. No era de los 12, pero andaba con ellos. Él le seguía también. Pero no estaba preparado para la prueba que vino. Es lo que le estoy diciendo. Tenemos que prepararnos,
porque no sabemos la prueba que vamos a pasar o la prueba que puede venir. Tenemos que estar preparados. La palabra dice que cierto joven seguía a Jesús. Él lo estaba siguiendo. Él estaba presente. Él estaba cerca. Pero cuando llegó la presión, cuando llegó la prueba, huyó. Soltó la sábana. Huyó. La verdadera condición del corazón muchas veces no se revela en la calma, sino en la tormenta. Ahí es que se sabe verdaderamente quién es quién. En la tormenta es que se sabe si verdaderamente amamos a nuestro Padre. En la tormenta y en la tribulación y en las pruebas es que se sabe verdaderamente si amamos al Señor Jesucristo. Jesús dijo en Mateo 26:41, el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Nosotros queremos hacer muchas cosas en lo espiritual, pero déjame decirte que el enemigo más grande lo tenemos nosotros, arriba de nosotros, día y noche, 24/7. Dormimos con él, trabajamos con él, comemos con él, hablamos con él, andamos con él. Y es la carne, nuestro peor enemigo, la carne. El espíritu está dispuesto. A veces el espíritu quiere orar, pero estamos dormidos y la carne se quiere quedar dormida. El espíritu no quiere orar. La carne no quiere orar, el espíritu quiere. El espíritu está dispuesto, porque el espíritu quiere esa comunión con el Espíritu Santo de Dios. Nuestro espíritu humano quiere conectarse con aquel dador de la vida, pero la carne es débil. La carne quiere dormir, la carne no se quiere parar de la cama, la carne quiere lo cómodo. El espíritu está dispuesto, pero nuestra carne es débil. El problema de este joven quizás no era que no quería seguir. El problema era que no tenía la fuerza para permanecer. Él quería seguir, pero no tenía la fuerza para poder permanecer firme. Le faltaban las fuerzas. No depender de él, sino depender de aquel que lo llamó. Nosotros tenemos que aprender a depender de Cristo, de su fuerza, porque solo así vamos a permanecer firmes. Hay creyentes que aman a Dios, pero no han aprendido a depender completamente de Él. Amamos a Cristo, le servimos, le adoramos. Tenemos mucho tiempo siendo cristianos, yendo a la iglesia, pero no hemos aprendido a depender de Dios. No hemos aprendido a depositarnos en sus manos completamente. Y tenemos que aprender a depender de Dios, a dejar todo, a menguar nosotros para que Él pueda crecer y darnos la fuerza que necesitamos para poder salir adelante. No podemos depender de nuestra propia fuerza. Y muchas veces hemos aprendido a depender de nuestra fuerza y no podemos. No podemos. Hay un árbol, ¿verdad? Si hay un árbol en la tormenta, si hay dos árboles, pueden verse iguales en un día soleado. Pueden haber dos árboles iguales en un día soleado. Los dos tienen hojas hermosas. Los dos parecen fuertes. Pero cuando llega un huracán, se descubre cuál tenía raíces profundas. Eso pasa en nuestra vida. Cuando llega la prueba, nos vamos a dar cuenta si de verdad estamos con nuestra casa construida en la roca que es Cristo. Si estamos parados en la roca que es Cristo. La tormenta no hizo débil al árbol. No la hizo débil. Solamente reveló cómo estaban sus raíces. Ahora la prueba revela cómo estamos nosotros verdaderamente. Cómo está nuestra fe en Cristo. Cómo estamos nosotros en lo espiritual. Las pruebas no siempre vienen a destruirnos. Muchas veces vienen a revelar dónde necesitamos crecer. Punto 2. La sábana representa aquello con lo que intentamos cubrir nuestra debilidad. El joven estaba cubierto con una sábana, pero cuando lo agarraron, perdió su cobertura. Cuando agarraron al maestro, huyeron, que él huyó, perdió su cobertura. La Biblia desde el Génesis habla del hombre intentando cubrirse
desde el Génesis. Si vemos cuando Adán pecó, en Génesis 3:7, dice, cosieron hojas de higuera y se cubrieron y se hicieron delantares. El hombre siempre ha intentado cubrir su condición. El hombre allí en el huerto se vio desnudo y quiso cubrirse. Entonces, ahora mismo, ¿verdad? El hombre también intenta cubrir su condición con apariencia, con orgullo, con religiosidad, con títulos, con sus propias fuerzas. Y no podemos estar intentando cubrir nuestra condición, porque son cosas que necesitamos entregárselas al Señor. Aquí tengo esta condición. Llévate todo orgullo, llévate toda religiosidad. Estos títulos es importante estudiar, pero estos títulos te los entrego a ti también. No es con mi fuerza que yo he conseguido lo que he conseguido, es con tu fuerza. Por tanto, yo te entrego todo a ti, Señor. Todo te pertenece a ti. Déjame decirte que delante de Dios no hay nada que esté oculto. Delante de Dios todo queda al descubierto porque Él lo sabe todo. En Hebreos 4:13 dice, todas las cosas están desnudas y cubiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Todo está al descubierto, nuestro corazón lo conoce el Señor. ¿Quién conoce nuestro corazón? Dios lo conoce más que todas las cosas. Nuestro corazón lo conoce el Señor. Todo lo que hay dentro lo conoce el Señor. Gloria a Dios. Cuando se cae la sábana, Dios no ve lo que aparentamos. Cuando cae la sábana, Dios no ve lo que aparentamos, ve lo que somos. Lo que somos. Aleluya. El punto 13. El hombre huyó desnudo, pero Cristo permaneció para cubrir nuestra desnudez. El hombre huyó desnudo. Cayó la sábana. Cayó lo que lo cubría. Pero Cristo permaneció firme, caminando hacia la cruz del Calvario para cubrir nuestra desnudez. Aquí está el Evangelio. Aquí está el verdadero Evangelio. Aquí entra la escena del Evangelio de Cristo. El joven escapa para salvar su vida, pero Jesús se queda para entregar la suya. El hombre escapa, los discípulos escaparon, todos se fueron. Jesús se quedó para entregar su vida por cada uno de nosotros. El joven pierde su ropa, huye. Cristo permite ser despojado de su ropa y permanece fiel. Permanece fiel por ti y por mí, para cubrir nuestra desnudez. En Juan 19:23 dice, cuando los soldados hubieron crucificado a Jesús, tomaron sus vestidos, lo dejaron desnudito. Allí estaba el maestro desnudito en la cruz del Calvario. Llevó nuestra vergüenza allí a la cruz del Calvario. Jesús tomó nuestro lugar. No era Él que tenía que estar allí colgado en aquel madero. Éramos nosotros, por nuestro pecado, por nuestra condición. La vergüenza que nosotros no pudimos cargar, Él la cargó, la llevó a la cruz del Calvario. En Isaías 53:5 más, el herido fue por nuestras rebeliones y molido por nuestros pecados. Fue herido, fue molido. Dice la Biblia que no había belleza en Él. Por nuestros pecados. El pecado tuyo y el pecado mío. Punto 4. La gracia restaura a los que un día huyeron. Aquí entra la gracia. La Biblia no dice su nombre. Así que no podemos afirmarlo con seguridad lo que voy a decirte ahora. Pero hay una tradición antigua y muchos estudiosos creen que pudo haber sido el mismo Marcos, el mismo Juan Marcos, el escritor del Evangelio, este chico que tiró la sábana. No es algo seguro, es lo que piensan muchos, ¿verdad?, estudiosos.
Y la tradición antigua piensa eso, que pudo haber sido el mismo Marcos. ¿Y por qué piensan eso? Porque solo Marcos cuenta este detalle. En ningún otro evangelio tú encuentras estos dos versos, solamente en el evangelio de Marcos. En la antigüedad algunos escritores dejaban una pequeña referencia de sí mismos sin mencionar su nombre. Eso hacían antes en la antigüedad. Los escritores dejaban, ¿verdad?, alguna referencia de su propia vida y no mencionaban su nombre. Por eso se creen que puede haber sido el mismo Juan Marcos, este chico. No es algo seguro, pero se cree eso. Y también porque posiblemente la casa donde Jesús celebró la última cena pudo haber tenido relación con la familia de Marcos. Ahora, esto es una posibilidad, no es algo que estoy afirmando. Puede ser una posibilidad. Pero si ese joven en realidad fue Marcos, como muchos creen, hay una enseñanza hermosa aquí. Porque Marcos después también tuvo otro momento donde abandonó una misión. Aquí, ¿verdad?, el joven huyó, que pudo haber sido él. Huyó, tiró la sábana. Pero hubo un momento en la vida de Marcos donde también él abandonó una misión. Dice en Hechos 13:13, Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. Está hablando aquí de Juan Marcos. Apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. Juan Marcos. Pero sabemos que ahí Dios no termina con él, porque muchas veces nosotros se nos puede caer la sábana, muchas veces nosotros podemos huir del llamado, muchas veces nosotros queremos alejarnos, pero Dios no ha terminado con nosotros. Dios está ahí porque hay un propósito que tiene que cumplirse en nuestra vida, y Dios está ahí. Dios no ha terminado. Muchas veces creemos que Dios terminó con nosotros. No. El propósito de Dios en nuestras vidas se va a cumplir. Aunque nosotros queramos tirar la toalla, la sábana. Dice más adelante el apóstol Pablo en 2 de Timoteo 4:11. Toma a Marco y tráele contigo porque me es útil para el ministerio. Esto es el apóstol Pablo a Timoteo. En 2 de Timoteo 4:11. Está diciéndole que tome a Marco y lo traiga con él, porque le va a ser útil para el ministerio. Aleluya. El que un día huyó, ahora es útil. Va a ser una persona útil. El que un día huyó. Ahora, el fracaso no tiene que ser el final. Cuando la gracia de Dios escribe la historia. El fracaso no es el final en tu vida. Dios y su gracia ha escrito una historia para ti, una historia para tu vida. Te voy a decir esta ilustración. Un artesano tenía una vasija que se cayó y se quebró. Alguien le dijo, bótala, ya no sirve. Pero el artesano respondió, no ha perdido su valor, porque todavía está en mis manos. Oye, nosotros podemos caernos, nosotros podemos hacernos pedazos, pero si nosotros permanecemos en las manos del alfarero, en las manos del artesano, oye, de esa vasija quebrada, Él va a hacer una vasija nueva, más hermosa. Porque eso es lo que hace Dios cuando nos quebramos. Nos transforma, nos hace de nuevo y nos hace una vasija conforme a como Él la quiere. Aleluya. Nosotros estamos en las manos del alfarero. No podemos salir de las manos del alfarero. Aunque se nos caiga la sábana, aunque querramos tirar la toalla, aunque estemos hechos pedazos, tenemos que permanecer en las manos del alfarero. Aleluya.
Hay personas quebradas, pero están en las manos correctas y pueden ser restauradas. Hay personas que están quebradas, pero están en las manos del Señor. Hay personas que están pasando procesos fuertes, pero si tú estás en las manos del Señor, estás en las mejores manos, porque estás en las manos de aquel que te va a restaurar, de aquel que te va a pasar un bálsamo, de aquel que va a cubrir tu desnudez, de aquel que te va a vestir nuevamente con su gracia. Aleluya. Para concluir con esta reflexión, mis hermanos, aquella noche todos huyeron. Todos huyeron. Pedro negó a Jesús. Los discípulos escaparon todos. Cuando se llevaron el maestro, todos se fueron, lo dejaron solo. El joven soltó la sábana. El joven soltó la sábana. ¿Cuántas veces nosotros hemos soltado la sábana? ¿Cuántas veces hemos soltado nosotros la sábana? Pero en todo esto aquí hubo uno que permaneció. Hubo uno que no escapó. Hubo uno que fue fiel a lo que vino a hacer aquí. Y fue Jesús. Jesús vino a salvar la humanidad. Él sabía que aunque todos se fueran, que aunque todos los dejaran, que aunque hay una sábana que se le haya caído a alguien que huyó, Él tenía que permanecer. Él tenía que salvar la humanidad, porque Él vino a salvar. Él vino a salvar lo que se había perdido. Jesús permaneció, porque nuestra salvación nunca dependió de la fuerza del hombre. Nunca dependió de la fuerza del hombre, sino de Dios, del amor de Dios, sosteniendo al hombre. Dios es el que te sostiene a ti y me sostiene a mí. Dios es el que sostiene nuestras vidas, siempre y cuando nos depositemos en sus manos. Aquí en las manos del Señor Él nos sostiene. Él no nos va a dejar caer. Y aunque nos caigamos, nos rompamos a pedazos, estamos en sus manos todavía. Él nos recoge esos pedazos y vuelve y nos hace de nuevo. Ahora yo quiero hacerte una pregunta. Cuando la presión, la prueba venga a tu vida, ¿soltarás tú a Cristo como aquel joven soltó la sábana? ¿Soltarás tú a Cristo para proteger tu sábana? ¿Soltarás tú a Cristo para agarrar tu sábana y proteger tu sábana cuando venga la presión? ¿O tú soltarás la sábana para abrazarte más fuerte de Cristo? Porque aquí se trata de que si tú vas a soltar la sábana, sea para agarrar más y abrazarte más fuerte de Cristo. Vas a soltar la sábana para tener tus brazos libres y abrazarte del Maestro. No soltar la sábana para irte corriendo y huir de Cristo. No, soltarla pero para abrazarte de Él. Aquí necesitamos abrazarnos de Cristo. Aquí necesitamos depender de Cristo cada día. Aquí necesitamos de depender de su fuerza cada día, no de nuestra fuerza, porque con nuestra fuerza no vamos a poder avanzar. Aquí vamos a poder avanzar, pero es si dejamos que Cristo nos llene de su fuerza. Porque cuando somos débiles, entonces somos fuertes, pero en Cristo. En Cristo. Así es que, mis amados amigos y hermanos, hasta aquí ha sido esta reflexión. Déjame decirte que nosotros tenemos debilidades. Jesús nos conoce. ¿Quién mejor conoce nuestro corazón que Cristo? ¿Quién mejor conoce nuestras debilidades que Él? Pero tenemos que permanecer firmes. Firmes. Aquellos discípulos huyeron. Aquel joven tiró la sábana. Pero Cristo permaneció firme.
para cumplir el propósito por el cual Él vino. Así es que nosotros, aunque vengan pruebas, aunque vengan luchas, aunque quizás se caiga la sábana, tenemos que decir: Señor, todo lo puedo en ti porque tú me fortaleces. Dice la palabra en Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo porque Él me fortalece. Así es que declara esta palabra: todo lo puedo en Cristo porque Él me fortalece. Así es que Dios me les bendiga a todos, Dios me les guarde. Y hasta aquí ha sido esta reflexión de esta noche. Espero que esta palabra pues haya ministrado los corazones, igual que a mí, ¿verdad? Yo soy la primera que digo: Señor, no permita que las sábanas se caigan, que yo tire la sábana, pero si en dado caso tiro la sábana, sea para abrazarme más de ti, sea para abrazarme más de ti. Así es que Dios me les bendiga y Dios me les guarde. Padre, gracias, Señor, te doy por esta hermosa palabra, Señor, en esta noche. Espero, Señor, que haya sido de bendición a todos mis amados amigos y hermanos que en esta noche se han conectado y los que más adelante se van a conectar. Señor, sé tú, Señor, glorificándote en cada vida. Señor, bendíceles, Padre, que sus corazones se abran, Señor, Padre, para que puedan reconocer que tú eres el único camino, la verdad y la vida, y que nadie llega al Padre, Señor, si no es a través de ti. Gracias, Espíritu Santo, te doy en esta preciosa noche, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios me le bendiga.